Atravesamos el portal de las Torres de Ushuaia tratando de descubrir lo que era esta ciudad. Llegamos al fin del mundo después de una larga travesía y teníamos ahora todo dispuesto para entender que era el fin del mundo. Acá debe ser donde debe llegar la gasolina, nafta a la isla. En el fondo miren un crucero, me encantan los cruceros y esto mejor porque va hasta el polo sur, es una cosa de locos. Llegamos entonces a esta motoposada, Callejeros, un excelente lugar. Ay, Dios. 14.000 kilómetros para llegar a saludarte. ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Cómo estás? Dios mío, qué bueno. Qué lindo. ¿Cómo entras? Ah, mira, bueno, bienvenido. Eso sí, como media hora tomándome fotos en ¿De la entrada? la entrada. Sí, lindo. Bueno, bienvenido, che, voy a dejar de... Saludos. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bienvenido, che. Bien. Por el camino me han recomendado el lugar. Ah, bueno, sí, más que bienvenido. Así, familia, era mi primer día en Ushuaia. ¿Quién lo creyera? ¡Por fin! Llegaba a Ushuaia. Familia, estamos en el Parque de Tierra del Fuego. Hoy estamos en el segundo día de nuestra travesía en Ushuaia. Este es un parque bastante grande, vamos a tratar de recorrerlo completo, pero en este momento vamos a ir a una parte donde no va todo el mundo. El correo del fin del mundo. Es el correo más austral del planeta. Es un orgullo territorial y está ubicado aquí en Ushuaia, en el Parque Nacional de Tierra del Fuego. Marca la presencia argentina en el confín del continente. Y para muchos es una reafirmación de su soberanía, arraigo y de un lugar remoto pero profundamente argentino. Se vuelve un símbolo también de aventura porque mucha gente que desde aquí se envía una autopostal al lugar de donde viven, a cualquier lugar del mundo. ¿Cómo? De Suiza a Ushuaia. Ah, no. How? Somos aquí con un motorhome. Ah, motorhome. Este Y viene la moto. La moto es sobre la moto. Es un accesorio del Un motorhome. accesorio, sí. De 30 años atrás, desde aquí con moto 365 de Rio de Janeiro hasta acá. Y ahora. Es un retorno. ¿Y de qué puerto a qué puerto? De Montevideo. 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 Y en Europe, Hamburgo a Hamburgo. Montevideo. Sí. Modelo 82.
Bueno, familia, de aquí para más no hay nada. Este es el kilómetro 3, perdón, el kilómetro 0 de la ruta 3. Aquí no hay nada más en el continente más al sur que exista. No hay una carretera. Ya esto es lo máximo que se puede andar en carro en América. Más adelante nos enteramos que lo del final del mundo o la carretera más al sur no era esta. Ah, qué chévere, ¿eh? Qué chévere, qué chévere. Y miren, estamos a 3.100 kilómetros de Buenos Aires, 17.848 de Alaska, como yo creo que línea recta por ahí unos 9.500, 10.000 de Colombia, de Bogotá en este caso. En un rincón inhóspito de la Patagonia chilena se encuentra Puerto Williams. A 3.551 kilómetros de Santiago, este poblado se convertirá a partir de marzo en la ciudad más austral del mundo. Turistas y residentes celebran la medida. Era así, familia, que nos enteramos que Ushuaia en Argentina iba a perder el título de la ciudad más austral del planeta. Y es precisamente Puerto Williams, una ciudad chilena. Y por eso se está construyendo la carretera La Vicuña Yende Gaya, que une Punta Arenas hasta la ciudad más extrema, Puerto Williams. A contar de marzo, este poblado en el extremo sur de Chile no solo será la ciudad más austral del país, sino que también del mundo. En Bahía de la Pataya encontraron restos arqueológicos de los primeros nativos que habitaron esta zona hasta tan solo hace unos cientos de años, lo cual aprendí más adelante de su triste historia. Sin embargo, también aprendí por qué es llamada Tierra de Fuego esta zona, y va a ser una razón bastante interesante. ¿Qué tal, Ushuaia? Feliz de la vida. Estoy ya en el parque natural, no recuerdo ahorita el nombre, pero al final de los finales. Esto está muy bonito. Qué bonito, ¿no? Familia, estábamos entonces en Ushuaia, el fin del mundo. Esta ciudad es la capital de la provincia de Tierra Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, así es que se llama. Está ubicado en el extremo sur, entre el Canal Beagle y la Cordillera Marcial. Se le conoce también por su lema que es Ushuaia, fin del mundo, principio de todo. Es una ciudad turística y por eso también la hace al final muy costosa. El atractivo definitivamente no solamente su geografía, sino la sensación de aventura y límite. Este lugar es un lugar remoto con clima cambiante, naturaleza indómita y refuerza la experiencia de haber llegado al fin del mundo. Sin dudar alguna, una de las ciudades más bonitas que he estado. Sin embargo, me dicen que es mucho mejor en invierno. Ve qué chévere, camisetas del Barco Gloria aquí en esta tienda de souvenirs. Hola, parcero. La segunda ciudad con estos.
Compa, yo ya le dije, se me está siguiendo. Está el culo del mundo. Como dice el dicho, ¿vieron el del pingüino? Más frío que culo de pingüino. Como lo de... Puedes hablar más durito. Gracias. Es que no me acuerdo bien. Pañuelos blancos. Parecido como lo que pasó con los falsos positivos en Sí, Colombia, ¿cierto? Medellín. ¿Acá? Sí, acá. Son pero madres aquí son- que perdieron sus hijos Pero son a causa de la 30.000 desaparición personas. forzada, problemas de violencia, conflicto. Hoy nos encontramos al tercer día de estar en esta hermosa ciudad y nos encontramos con la sorpresa de que habían carnavales. Una de las cosas que más me llamó la atención claramente es que la música y los bailes eran de Perú y de Bolivia. Igualmente nos encontramos con esta parcera que habíamos conocido desde Calafate, una francesa que baila muy bien lo que le ponga. Hey, what do you say? This whole town could be red by the end of the day. If you feel alright, we could throw it in drive. With the radio so loud they can hear us from now. ¡Nieve, nieve! ¡Nieve, no se vaya! ¡Nieve! Esto es Ushuaia. ¿Qué tal esta belleza? Miren esto. Ajá. Ah, ¿qué tal esto? Visitar museos es imperdible y llegamos a este, la cárcel de Ushuaia. Esta cárcel fue construida en 1902 y fue estrategia de Argentina como soberanía en estas tierras lejanas del planeta. En su momento máximo habían casi 600 prisioneros de todo tipo, en especial asesinos en serie. Además de reos peligrosos, también hubo prisioneros políticos. Adentro se calentaban con estas estufas, por fuera morían de frío. Bueno, estamos aquí en la cárcel penitenciaria de Ushuaia, que era la cárcel del fin del mundo, y le iniciaron para que los presos más peligrosos de Argentina
los traían a pasar aquí sus días. Los Yaganes era el pueblo indígena que habitaban esta zona, la Tierra del Fuego. A pesar del frío extremo, andaban desnudos y descalzos, solo usaban taparrabos y algunas pieles de animales, y era muy común usar fuego y fogatas para poder mantener el calor. Hasta trasladaban su fogata dentro de la misma canoa donde vivían y donde cazaban. Y fue así que le pusieron Tierra de Fuego, ya que Fernando de Magallanes, cuando cruzó el estrecho, fue esta imagen lo que vio. Buenos días, familia, ¿cómo está todo? Son las 7 de la mañana acá, a esta hora es que amanece. Ya nos toca devolvernos. Hoy arrancamos, buenos días, familia. Hoy arrancamos de Ushuaia. Vamos para Río Grande. Chao, Ushuaia. Hola familia, hoy desde Ushuaia ya completamos la primera parte de nuestro viaje, lo más al sur posible en el mundo en una moto. Feliz, contentos, es el resumen de toda esa temporada, llamémosle de esta forma. 14.000 kilómetros, 6 países, como 4 gafas, 2 termos, no sé qué, un par de guantes que boté en Bolivia. Estoy listo para devolverme. El camino no es fácil, apenas vamos por la mitad. Hay cosas por ver, hay cosas todavía por visitar. En Buenos Aires va a ser otro punto de quiebre importante porque necesito sentarme a pensar, a mirar presupuestos, qué se podría hacer para ir a Brasil. Si no, lo que hacemos es tomar un nuevo rumbo, buscar aventuras ya camino a casa. Entonces, para todos, familia, para mi madre, mi padre, mi hermano, mis 2 super sobrinos, esto que les sirva también de ejemplo de que con trabajo, esfuerzo y con visión uno puede cumplir cualquier cosa. Esto no es fácil, esto no es gratis. Hay que trabajar para lograr cumplir uno sus sueños. De mucho tiempo, de muchos meses, de muchos hasta años, soñar, visualizar que iba a estar acá y aquí estoy. Y es más, ya voy de regreso. Entonces, para todos, familia, para todos los seguidores, para todos mis amigos, gracias. Nos vemos de regreso.